Les confieso que una de las impresiones más fuertes que yo he recibido en toda mi vida fue en el preciso instante en que obtuvimos un permiso para ver la última ostensión de la Sábana Santa. Ostensión es el proceso de muestra al público que se hace de vez en cuando en el Duomo de Turín. Sinceramente iba con una idea preconcebida de que quizá fuese un fraude, de que quizá fuese una de tantas reliquias que se reparten por el mundo y que fueron muy habituales a partir de la Edad Media, pero les aseguro que cuando estuve delante de ese rostro, de ese hombre que de alguna manera parece que ha quedado combustionado en ese lino, pues sentí un sobrecogimiento muy especial. Yo no sé qué aparece en la Sábana Santa, no sé quién es ese hombre, ni siquiera si es un hombre o no, pero desde luego me daba la sensación de que ahí había un misterio por resolver, un misterio apasionante, y que tenía, igual que a mí, a muchísima gente con un silencio sepulcral, un silencio de inmenso respeto. Para muchos es la reliquia más importante de todos los tiempos, esa supuesta imagen que para otros es la prueba científica de la resurrección, ese lino donde queda la marca de Jesús de Nazaret. La Sábana Santa de Turín es la reliquia más importante del cristianismo. Para millones de personas en el mundo, la efigie que representa es la de Jesús de Nazaret. Para otros, se trata de un elaborado fraude. A lo largo de los siglos y hasta hoy día, su enigma ha originado polémicas que han enfrentado a la ciencia y la religión, a la lógica y al milagro. 1,81 de estatura, complexión fuerte y más de 100 latigazos y hematomas a lo largo de todo el cuerpo. La anatomía de un hombre brutalmente torturado se refleja de modo aparentemente insólito en este antiguo sudario tejido del mismo modo que se hacía en la Palestina del siglo I. A día de hoy, la más moderna tecnología no ha sabido explicar cómo esa efigie ha quedado marcada allí con esa asombrosa nitidez. No es una pintura, ni hay pigmentos o trazas de un artista misterioso. Se han efectuado miles de pruebas para plasmar un cuerpo de esa forma y aún no se ha logrado. La Sábana Santa da la impresión de ser el recipiente de una radiación o combustión prodigiosa de un ser humano. Para algunos investigadores, es la prueba científica de la resurrección. En 1988, la datación por carbono 14 de un trozo de la tela le otorgó una fecha de origen situada alrededor del siglo XIII. Esa conclusión dividió a los estudiosos de manera irreconciliable. Unos la consideran desde entonces un complejo engaño medieval sin autor conocido, y otros, sin embargo, argumentan que aquel análisis no es válido. A lo largo de los 4 metros de sudario hay sangre. Sangre humana que desde hace 5 años se está analizando científicamente. Hay quien ha aventurado la posibilidad de extraer el ADN de esas trazas que aparecen en determinados puntos de la frente, el costado, las muñecas y los pies. El debate no se ha hecho esperar desde el mismo instante en el que se desvelaron los primeros datos. ¿Podremos clonar al hombre que murió envuelto en ese antiguo paño? Y si eso se logra algún día, ¿representaría esa acción tecnológica la segunda venida de Jesús de Nazaret? La polémica no ha hecho más que comenzar. Pero quizá lo más apasionante de toda esta historia no es creer o no creer en el hombre que está ahí, si es él, si no es él, sino en el desafío científico que supone el propio objeto. La Sábana Santa sin duda es un enigma científico, que ha sido analizado, ha sido escaneado. Se han sacado hebras para intentar saber con carbono 14 de qué época es esa especie de prodigio antiguo. Se han provocado guerras casi persiguiendo la Sábana Santa, se ha escondido en otras partes. Han ocurrido muchas cosas, sobre todo ha sobrevivido a pavorosos incendios de manera casi milagrosa. La Sábana Santa es digna de novela, pero es una rotunda realidad. Y para hablar de ella tenemos seguramente a la persona que más sabe en este país de esta especie de trama, como decimos, digna de un bestseller actual. Ha sido, por cierto, motivo de muchos libros últimamente. Parece que el asunto vuelve a llamar la atención. Es Jorge Manuel Rodríguez Almenares. Él es profesor de Derecho de la Universidad de Valencia y además presidente del Centro Español de Sindonología. Sindonología, ciencia que estudiaría la síndone o Santo Sudario de Turín. Jorge Manuel, bienvenido, buenas noches. Pues bien hallado. Supera cualquier ficción la Sábana Santa, ¿verdad? Yo creo que sí, efectivamente, porque sobre todo si se plantea desde el punto de vista de lo que es un objeto material y que además es un documento antiguo y que lo que hay que hacer es descifrarlo, pues entonces nos encontramos con un enigma, realmente un desafío científico, yo creo, de primer orden. Oye, Jorge Manuel, ¿es cierto que se hicieron un montón de pruebas con moldes ardientes, incluso con cadáveres envueltos en aloe, mirra, o sustancias que podía tener el cadáver de Jesús, se supone, y no se ha vuelto a reproducir del mismo modo esa imagen que se custodia en Turín?
Pues eso es precisamente la clave del asunto, ¿eh? Desde el siglo XVI la ciencia se basa en el método empírico, y el método empírico exige, y eso precisamente es una limitación que tiene la ciencia, la gente le da demasiado valor a la ciencia porque cree que la ciencia lo prueba todo, al revés. La ciencia tiene una limitación muy grande, que es que lo que no se puede reproducir no se puede decir cómo está hecho. Y entonces, cuando alguien dice, pues la sábana santa podría haber bueno, se ha falsificado, se ha hecho de una manera o de otra, pues si uno quiere ser serio, lo que tiene que hacer es reproducirla. Y mientras no se reproduzca, no se puede decir cómo se ha producido esa imagen. ¿Y no se ha logrado? No se ha logrado, pero además tanto los que están a favor de que es Jesús como los que están en contra han intentado durante más de 100 años obtener una huella igual. Resulta que esa huella pues no se ha podido conseguir en absoluto. A veces, de vez en cuando aparece algún libro diciendo, pues yo consigo una cara parecida, es decir, con unos rasgos semejantes, pero eso no tiene nada que ver. Es decir, se trata de que cuando uno meta un microscopio en esa tela y compare con otro microscopio metido en la sábana santa, las fibras aparezcan igual, y eso en absoluto se ha conseguido. Hay dos médicos sevillanos que efectuaron un estudio sorprendente. Lo llamaron el dolor de Cristo. Bueno, Jesús, no se puede decir que la muerte de Jesús fuera debida a una sola causa. Realmente, al final Jesús estaba sobre la cruz y estaba respirando con como respira una persona que padece una insuficiencia respiratoria aguda. Murió Jesús de un infarto, probablemente de miocardio, debido a esa serie de circunstancias, el cansancio, la pérdida de sangre, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que no se puede decir que fuera una causa única, aunque sí es verdad que después, con la lanzada que le dio aquel romano, pues efectivamente parece ser que al salir agua, como salió, dice la Escritura, eso es que probablemente acertó en el pericardio. Sabéis que el pericardio pues está rodeado de una sustancia acuosa parecida al agua, que es una serosidad. Parece ser que eso podría ser exactamente suero que venía del pericardio, por tanto la lanzada sí que le debió dar en el corazón. Latigazos, incluso marcas de las poleas que llevaban aquellos flagrum, erosión en los hombros, dicen de cargar lo que sería la propia cruz. Todo eso aparece en la sábana, Jorge Manuel. Sí, pero aparece como tiene que aparecer. O sea, es curioso pensar que tenemos imágenes de Cristo crucificado desde casi el principio de los tiempos, ¿no? No desde el principio, porque al principio no se representaba la cruz, pero a partir del siglo IV sí. Y siempre se ha imaginado, y de una determinada manera, la muerte de Cristo. Hay una serie de representaciones iconográficas que permanecen a lo largo del tiempo. Y curiosamente, en la sábana las huellas corresponden a instrumentos que no son exactamente los que se habían representado. Los clavos no están en las palmas de las manos, sino en los pulsos, en el espacio de Stott se dice. Las marcas supuestamente de transportar la cruz no están en un hombro, sino que dijéramos que erosionan la parte posterior de los omóplatos, y esto, por ejemplo, coincide con la pena romana. La pena romana era llevar el patibulum, no la cruz, el patibulum, que era el palo horizontal, porque el stipe estaba clavado en el sitio y se utilizaba varias veces. Bueno, lo que has dicho es muy interesante, y estoy seguro que a los telespectadores de Cuarto Milenio se han quedado cómo es que los clavos que aparecen las marcas en tantos estigmatizados y en personas que creen revivirlas, por ejemplo en Semana Santa, hay muchas personas en el mundo que aseguran que reviven la pasión de Cristo y aparecen siempre aquí. ¿Me quieres decir que la sábana santa contradice esa tradición y pone los clavos un poco más abajo? Sí. ¿Tiene alguna lógica física? Sin duda, sin duda. O sea, la única experiencia, por eso digo que cuando se habla seriamente hay que reproducir esto, ¿no? Entonces, a principios del siglo XX, Pierre Barbet, un cirujano de París, lo que hizo fue coger con cadáveres, porque no hay voluntarios para este tipo de cosas, claro. Entonces, lo que hicieron fue crucificar a un cadáver y colocándole los clavos en las palmas de las manos, vieron que se desgarraba. Por el contrario, colocándolo donde aparece en la sábana, en el espacio de Stott, entre los huesecillos del carpo, pues ese es un punto muy fuerte, que sujeta perfectamente bien el peso de un hombre. Lo que ocurre es que en este punto pues se toca el nervio mediano, que es el que repliega el pulgar hacia adentro. Y una cosa que llama la atención es que en la sábana santa no tiene más que 4 dedos. Dice uno, uy, qué cosa más rara, y parece que las manos sean muy largas, incluso uno dice, pues la sábana tiene que ser falsa porque tiene unos dedos muy largos. Bueno, pues es que si se coloca el clavo donde tiene que estar, el pulgar se repliega, y entonces si el agujero está aquí, la mano parece larguísima. Entonces, en la sábana tiene una mano encima de otra y está tapando el clavo de la mano inferior, pero se ve perfectamente donde lo tiene colocado en la otra. Y bueno, pues esto coincide perfectamente con un punto anatómicamente perfecto para sujetar un cadáver. ¿Cuándo se ha representado esto? Pues prácticamente nunca, y desde luego en los primeros siglos ni hablar.
Hoy día ya hay cristos que están basándose en la sábana santa, pues colocan el clavo en su sitio. Pero así es uno de muchísimos detalles. Por ejemplo, la corona de espinas en la sábana santa pues nos está marcando heridas punzantes en toda la cabeza. Como un casco, por lo tanto. Como un casco, claro, como tendría que ser además. Y sin embargo nunca se ha representado así. La lógica nos hace pensar que, claro, los soldados, esto no era una pena, por cierto, no era una pena que se aplicara por la ley romana en ningún sitio. Lo que nos describe el Evangelio es una burla que hacen los soldados y probablemente utilizan pues lo que tienen ahí para calentarse, o sea, esas ramas de espinos que en una ciudad como Jerusalén, que no tiene casi árboles, no hay casi leña, salvo de espinos y de arbustos. Pues esos arbustos colocados encima de la cabeza de alguien forman una corona en plan burla, no se trataba de hacer una cosa toda bonita y toda delicada, todo lo contrario. Y esto colocado en la cabeza, pues en la sábana se ven unas 60 heridas punzantes. Y así muchas 60 cosas. heridas. Por lo tanto, la sábana santa, ese trozo de lino, ese lienzo de unos 4 metros de largo, donde aparece la imagen de un hombre, su espalda y su rostro, realmente aprovecha una serie de coyunturas científicas que no se conocían en su tiempo. Se llega al límite de que algunos especialistas, como el suizo Max Frey, intentaron extraer pólenes, porque había que saber primero si ese material, esa sábana, era de ese tiempo. ¿Cuál es el resultado, Jorge Manuel? Pues en el caso de Max Frey, que era criminólogo suizo, era, digamos, podemos decir que era el fundador del CSI de Neuchâtel, bueno, pues una ciudad suiza. Entonces él lo que hace, su especialidad era la botánica. Él toma muestras del polen, bueno, de la suciedad, y entre ellas el polen que encuentra encima de la tela, y entonces se dedica a tratar de